Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de las Cortes y estamos aquí para compartir contigo el amor de Jesús. Ven con nosotros y celebremos a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. Como decía, hoy continuamos con nuestra serie basada en el libro de los Hechos, testigos hasta los confines de la tierra. Y ya hemos venido hablando semana atrás, tuvimos una pequeña para por el tema de la madre que se compartió, pero hoy continuamos con el libro de los Hechos y hoy el tema es el derramamiento del Espíritu Santo, inicio de la iglesia. Y hemos visto cómo los apóstoles, luego de la ascensión de Jesucristo, ellos esperaban el cumplimiento de la promesa. ¿Dónde? En Jerusalén. Ahí estaban reunidos, orando al Señor, siendo obedientes al Señor. Estaban orando esperando el cumplimiento de la promesa que ya el Señor Jesús les había dicho. Hemos visto en Hechos 1:5, cuando se dice el texto de la palabra, pues Juan bautizó con agua, el Señor Jesús les dice, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. El Señor Jesús les está diciendo que ellos iban a ser bautizados y nosotros creemos que ahí en Pentecostés ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo cuando vino en Pentecostés el derramamiento del Espíritu Santo. Y como también os he dicho, Hechos es la continuación del relato de Lucas, del Evangelio de Lucas. Ya en Lucas se decía, en Lucas 3:16, cuando Jesús respondió a Juan, Lucas 3:16, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo, dice, en agua, pero viene uno más poderoso que yo, dice Juan el Bautista, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, dice Juan, justamente hablando de la venida del Espíritu Santo. Ahora, al hablar de este tema del derramamiento del Espíritu Santo, debo hacer algunas aclaraciones antes de entrar al tema. En primer lugar, ya lo he dicho, pero quiero puntualizarlo, de que no es que recién venga el Espíritu Santo ya hemos visto que tenía un actuar de manera distinta en el Antiguo Testamento. Él se manifestaba en los reyes, en los profetas, en los sacerdotes, en los jueces. En determinados hombres el Espíritu Santo se manifestaba según la voluntad del Señor. Él estuvo presente en la creación. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos que el Espíritu Santo ha intervenido en el Antiguo Testamento y siempre ha tenido intervención. Por ejemplo, otro pasaje, Éxodo capítulo 31, versículo del 1 al 3, dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces, ¿veis? El Espíritu Santo ya estaba obrando desde el Antiguo Testamento. Él venía obrando, pero había una promesa especial, una manifestación especial, una dispensación especial del Espíritu Santo, que lo recoge también el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Dice el profeta, os daré corazón nuevo, dice el Señor a través del profeta, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haréis que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos,
y los pongáis por obra. Esta era la promesa, que el Espíritu Santo iba a estar dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento, para ilustrarlo, el Espíritu Santo obraba sobre las personas. Venía, obraba y retornaba al Señor. Pero aquí la promesa era que el Espíritu Santo iba a estar dentro de nosotros. Y esto es lo que también el Señor Jesús le dice a sus discípulos en Juan 4:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros les conocéis. Ellos le conocían como porque el Espíritu Santo estaba obrando con ellos, moraba con ellos, porque mora con vosotros. Pero luego dice, y estará en futuro en vosotros. Estará en nosotros, esa es la promesa. Y cuando viene el Espíritu Santo se cumple esta promesa de que el Espíritu Santo iba a morar dentro de nosotros. Entonces es que se conforma la iglesia. Porque el plan del Señor era edificar su iglesia. Él se lo dice a Pedro cuando le dice en Mateo 16:18, le dice a Pedro, el Señor Jesús, yo también te digo que tú eres Pedro, roca pequeña, Pedro, y sobre esta roca, sobre Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces la voluntad del Señor era justamente formar la iglesia, edificar la iglesia, constituir la iglesia, y la iglesia se constituyó por medio del Espíritu Santo, Por eso que ellos estaban reunidos esperando el cumplimiento de esta promesa. Por eso vemos que el Señor Jesús les dice en Hechos 1, 4 y 5, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén. ¿Dónde estaban? ¿Se cortó la línea? ¿Dónde estaban? En Jerusalén, no me olviden, en Jerusalén. Ellos estaban en Jerusalén. Entonces, una vez más, Hechos 1, 4 al 5. Ahí está la semana. Y reuniéndoles, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Ellos tenían que esperar. Ellos estaban orando, pero no oraban solamente esperando el cumplimiento de la promesa. La promesa se iba a cumplir. Jesús le dijo, la cual les dijo, oíste de mí. Jesús se la había dicho, como lo hemos visto. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Así que en Pentecostés es el cumplimiento de esta promesa de Dios, de que el Espíritu Santo iba a morar en la vida de cada uno de aquellos que creen en Jesús, la iglesia. Ahora, el texto que hemos leído nos habla de 5 aspectos que hoy quiero compartir con vosotros. Yo quiero compartir con vosotros cuándo se produjo el derramamiento del Espíritu Santo, cómo se manifestó el derramamiento del Espíritu Santo, cuál fue el propósito del derramamiento del Espíritu Santo, quiénes fueron los testigos de este derramamiento y finalmente, a manera de aplicación, el significado de Pentecostés, el significado de este derramamiento del Espíritu. Hay 5 aspectos que vamos a hablar que creo que son importantes entender todo este contexto del derramamiento del Espíritu luego para ir a la aplicación. Entonces comencemos por lo primero, en forma de pregunta. ¿Cuándo se produjo el derramamiento del Espíritu Santo? Esta pregunta es sencilla, ¿verdad? ¿Cuándo se produjo? Muy bien, Hechos 2:1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Y ese día de Pentecostés todos estaban reunidos esperando en un mismo lugar en Jerusalén. Ahora, esta fiesta de Pentecostés tiene 2 significados. Uno, era una fiesta que se celebraba en el día 50, después de la Pascua. El Señor Jesús fue crucificado un día viernes. Entonces, era el día de la Pascua. A partir del día siguiente se contaban 50 días y se celebraba la fiesta de Pentecostés. Y esa fiesta que quedaba en el día 50, es decir, viernes el Señor Jesús fue crucificado, el día de la Pascua, de ahí se cuentan 50 días. A partir del sábado, día 1, hasta el día 50.
son 7 semanas, son 7 semanas posteriores. Entonces ahí vino el Espíritu Santo en Pentecostés, era la fiesta de Pentecostés. Y esta fiesta tenía un significado histórico y también un significado agricultural. Estaba relacionado a la cosecha. Y un significado histórico porque los fariseos y los judíos creían de que en esa fecha de Pentecostés coincidía con la fecha en que Moisés había recibido la ley. ¿Os acordáis cuando en el monte Sinaí Moisés recibe la ley? Ya se creía que en esa fecha de Pentecostés Moisés había recibido la ley. Esta era una creencia de ella que está documentada, pero lo que no está documentado completamente es que justamente haya sido esa fecha. Pero ellos creían que en esa fecha Moisés había recibido la ley. Si fuera así, interesante porque en esa fecha Moisés recibió la ley de parte de Dios y en esa misma fecha Dios estaría dando el Espíritu Santo a la iglesia. En esa fecha dio primero la ley y luego ahora da el Espíritu Santo. Entonces es interesante, si esto fuera como está documentado, entonces en esa misma fecha el Espíritu Santo Dios lo da, cuando también dio antes la ley con Moisés. Pero lo que sí nos dice la Biblia es que esta era una fiesta agricultural. Éxodo 23, 16 dice así: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores. Esa era la fiesta de los ciegos, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Esta era una fiesta en la cual se tomaban los primeros frutos, se tomaba la primera siembra, se tomaba los primeros, si fuera el trigo, los primeros trigos. Y tomar los primeros frutos era la representación y también la oración de que Dios bendiga la cosecha. Porque se tomaban los primeros frutos que estaban buenos, entonces se decía que iba a haber una buena cosecha. ¿Y cuándo ocurría esto? Ocurría esto en Pentecostés. Se tomaban las fiestas de los primeros frutos. Entonces miraban que los frutos estaban bien y daban gracias a Dios porque esperaban una buena cosecha. Por eso que la fiesta de Pentecostés es una fiesta también agricultural. Todo el pueblo iba a esa fiesta. Y tomando esta imagen, el Señor Jesús dijo en Juan 12, 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. Entonces es interesante que en la fiesta de Pentecostés, donde se tomaban los primeros frutos, venga el Espíritu Santo. Porque si Jesucristo era el grano de trigo que murió, entonces los 120 que estaban ahí eran los primeros frutos. Entonces el Espíritu Santo viene sobre los primeros 120, los primeros frutos, y ellos producieron más fruto por la guía del Espíritu Santo, porque luego predicaron, y nos dice por ejemplo Hechos 2:41, entonces los que habían recibido fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, como 3,000 personas. Entonces se dan cuenta que la fiesta de Pentecostés tenía ese significado histórico, porque Dios había dado la ley en esa fecha, ahora estaba dando el Espíritu Santo, y agricultural, porque los primeros frutos, que eran los 120, recibían el Espíritu Santo y luego ellos fueron instrumentos para producir nuevos frutos. Amén. Pentecostés, todo lo que representa a Pentecostés. ¿Se ha entendido, amados? ¿Se ha entendido? Entonces, cuando usted escucha Pentecostés, ya sabe que es el día 50, desde la Pascua, 50 días, donde se celebra una fiesta agricultural. Muy bien, vamos a lo segundo, ¿vale? Vamos a lo segundo. ¿Cómo se manifestó el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cómo se manifestó? Nos dice el versículo del 2 al 3 de este capítulo 2 de Hechos, dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento,
impetuoso, que llenó toda la casa en la que estaban sentados, y se les aparecieron lenguas de fuego. Se les aparecieron lenguas de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo se manifestó el derramamiento del Espíritu Santo? Creo que podemos describirlo con estos tres elementos milagrosos. Primero, el milagro del sonido. ¿Cómo vino el Espíritu Santo? Como un ruido. ¿Cómo? No era un ruido, era como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Claro, la manifestación del Espíritu Santo tenía que ser también algo que sobrenatural, evidente, porque era una manifestación de un cambio de dispensación, un cambio de etapa. Entonces tenía que ser algo que eminentemente tenía que ser manifiesto. Entonces hubo un milagro de sonido, de viento. El viento representa el Espíritu Santo. El Señor Jesús, cuando estaba hablando con Nicodemo, ¿os acordáis? Dice en Juan 3:8, el Señor Jesús le dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces el viento se relaciona con el Espíritu Santo. Y cuando dice la Biblia que del cielo vino un viento, un ruido, este término viento es neo, una ráfaga de neo. Quiere decir, si puedes poner una vez más Hechos 2, del 2 al 3, dice, viene como una ráfaga de viento, una ráfaga de viento, neo, era como un soplo. Entonces se sentía un soplo. Así fue la manifestación de este derramamiento del Espíritu. Porque una vez más era la relación. El viento representaba al Espíritu. Y el Señor como que sopló. ¿Y os acordáis? ¿Dónde vemos la palabra también sopló? ¿Dónde? En la creación, correcto, en la creación. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué dice? Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El soplo. Elementos que Dios utilizó para manifestar la llegada, el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso que los discípulos en este acto fueron bautizados llenos, dice, llenos del Espíritu Santo. Y de esta manera se forma la iglesia. 1 Corintios 12:13, vamos allá a 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Ahí se forma la iglesia, cuando se derrama el Espíritu Santo. Ahora, yo también esto lo he explicado en otro mensaje, de que este hecho, este derramamiento en los apóstoles fue algo distinto, pero que ahora ya no se vuelve a dar. Ese fue un acto único. Ahora, cuando uno entrega su vida a Jesús, el Espíritu Santo viene a tu vida en el momento de la conversión y te hace parte de la iglesia. Todos vemos de un solo Espíritu, somos un cuerpo, el cuerpo es la iglesia. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida en el momento de la conversión, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, viene el Espíritu de Dios y nos hace parte de la iglesia. Por eso que Pablo decía en Romanos 8:9, mas vosotros no bebís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice?
Así decía Pablo. O sea, todos los que son de Cristo tienen el Espíritu Santo en su corazón. Y aquel que no es de Cristo no tiene el Espíritu. Y esto lo hemos explicado. Todos los que hemos recibido aquí somos parte de la iglesia del Señor. No de una denominación, la iglesia del Señor. Un día estaremos con el Señor. Porque es el Espíritu Santo que viene a morar en nuestra vida cuando nos rendimos a Jesús. Pero si usted no se ha rendido a Jesús, entonces no tiene el Espíritu Santo. El venir a una iglesia no te hace miembro del pueblo de Dios, sino es el Espíritu Santo. La iglesia no nos hace miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, no. Es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, viene a morar en nuestra vida. Y Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Por eso que mi amado amigo, si todavía no has entregado tu vida a Jesús, rinde tu vida a Jesús. Rinde tu vida a Jesús. Entonces, este es el simbolismo del viento. El Señor sopló. Era un sonido fuerte, que no pasaba desapercibido. Era un sonido de soplo. Y dice la Biblia, en Hechos 2:3, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Vemos un segundo milagro, el milagro de forma de lenguas. Este fuego, ya voy a hablar del fuego, que es una tercera descripción, era en forma de lenguas. Os pregunto, ¿por qué sería en forma de lenguas? ¿Qué opinan las mujeres? Mana, ¿por qué se ríen? Yo no sé por qué se ríen. ¿Cuál es el símbolo? Lenguas. Hablar. Hablar. Es interesante en forma de lengua porque a través del Espíritu Santo los hijos de Dios iban a hablar de Cristo. Es el Espíritu Santo que nos hace hablar de Cristo. La evidencia de que tenemos el Espíritu Santo es que hablamos de Cristo. Ellos iban a hablar de Cristo, iban a predicar de Cristo, mi hermano, mi amigo. El Espíritu Santo nos lleva a hablar de Cristo. Por eso dice la Biblia que y me seréis testigos cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos, porque el Espíritu Santo nos lleva a hablar de Cristo. ¿Se dan cuenta de todos estos simbolismos que el Señor utiliza para que quede grabado? Para que no nos olvidemos, amado hermano, de ser testigos. No nos debemos olvidar. Y debemos mantenernos hablando de Cristo, dejando que el Espíritu Santo nos lleve a hablar de Cristo. Y el tercer elemento que nos describe es el milagro de fuego. Porque una vez más, Hechos 2:3 dice, se repartieron lenguas como de fuego. ¿No? Estas lenguas que se aparecían como de fuego, también describe al Espíritu Santo. Éxodo capítulo 3, versículo 2, miren aquí, dice, y se le apareció el ángel de Jehová a Moisés en una llama de fuego. El fuego también representaba a Dios en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Otro ejemplo, Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos, del pueblo de Israel, cuando habían salido de Egipto.
de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. El fuego representaba a Dios mismo. Y el Espíritu Santo viene, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Es la tercera persona de la Trinidad. Viene en forma de fuego. Entonces, estas tres figuras nos hablan de cómo se manifestó el derramamiento, el milagro del sonido, de que Dios sopla, el milagro de las lenguas, de la forma de lenguas y lenguas de fuego, que habla de la presencia de Dios mismo a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, ahí vamos viendo entonces cómo se manifestó. Ahora vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál fue el propósito del derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuál fue el propósito? Hechos 2:4 dice así: todos los que estaban ahí fueron, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el propósito de este derramamiento? Dos propósitos, amados hermanos. Quiero que lo anotes en tu mente, en tu corazón. Dos propósitos. Uno, transformación. Y dos, capacitación. Uno, transformación. Porque el Espíritu Santo los llenó y hizo un cambio de vida en ellos. Ya lo hemos visto también, de que Él los transformó, eran tímidos, no querían predicar, se escapaban, tenían miedo, no eran fieles. Los transformó. El Espíritu Santo ha venido para transformar nuestra vida. Él ha venido a transformarte a ti, transformarme a mí. El apóstol Pablo dice así en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, vamos a repetir todos juntos, ¿qué os parece, vale? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, transformación. Ha venido a transformarnos, a cambiarnos, a poner en nuestra vida amor, gozo, paz, paciencia, a darnos amor para ayudar, para amar verdaderamente, gozo, para que no andemos tristes, amargados, sino con gozo, aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades. Paz, para andar confiando en el Señor, paciencia, benignidad, bondad, bondadosos, fe, fidelidad al Señor, mansedumbre, templanza, dominio propio. El Espíritu Santo vino a transformarnos, a ti y a mí. Por eso dice el Espíritu, dice también Efesios 5:18. Ese es el mandato. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos. El Señor nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, porque cuando somos llenos nos transforma. Nos transforma. Y este es un mandato. Y es un mandato que está en tiempo presente continuo. Pastor, ¿qué significa presente continuo? Que debe ser hoy y mañana y pasado y siempre. Debemos mantener nuestra llenura. Pero, ¿qué es lo que quita nuestra llenura? El pecado. El pecado quita nuestra llenura. Así que tenemos que arreglar nuestras cuentas con Dios. Tenemos que buscar a Dios, para que el Espíritu Santo nos llene, para que el Espíritu Santo nos avive, para que el Espíritu Santo nos utilice como testigos del Señor.
El Espíritu Santo vino a transformarte, mi amado hermano. Así que escúchame bien, mi amado hermano. Tú no puedes decir, así soy yo. Nadie me va a cambiar. Claro, ni un hombre o mujer te va a cambiar. ¿Quién te va a cambiar? El Espíritu Santo te va a transformar. Esposas, ¿quién transforma a tu esposo? Mi palo, pastor. No, mi palo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Así que, hermanos, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Que el Espíritu nos transforme. Que el Espíritu Santo nos lleve a rendirnos al Señor, a arrepentirnos, a buscarle más y más. A que nos revele nuestros pecados, aún los más ocultos, y nos podamos arrepentir y que nos siga transformando más y más y más y más. Y seamos más y más santos para Él. ¿Cuántos dicen amén? Él vino a transformarnos. Y es como un fuego que va a quemar todo lo malo, todo lo pecaminoso. Tiene que quemarse, tiene que consumirse como el oro. Se debe consumir toda la impureza y debe quedar a lo lindo que forma el Espíritu Santo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Transformación. Pero lo segundo que ha venido el Espíritu Santo es para capacitarnos. Capacitación. ¿Capacitación para qué? Para ser testigos. Mi hermano, mi amigo, el Espíritu Santo vino para hacernos testigos, para capacitarnos. Tú no puedes decir, yo no sé. No, es el Espíritu Santo que te capacita. Una vez más, Hechos 1:8, lo hemos venido repitiendo varias veces. Jesús le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga a vosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene a vosotros, el Señor Jesús dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Estamos llamados a ser testigos del Señor y debemos hacerlo por medio del Espíritu Santo. Es por ello que cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, pero en lenguas que ellos, en idiomas. Esa palabra lenguas en Hechos 2 es idiomas. ¿Hay otro tipo de lengua? Sí, también hay otro tipo de lengua que dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 14, 27 y 28, dice, Pablo decía, si habla alguno en lengua extraña, o sea, una lengua distinta, no es un idioma, sea esto por 2 o a lo más por 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces hay una lengua angelical, hay una lengua que no es idioma. Pero la de Hechos capítulo 2 es un idioma, porque las personas le entendían. Hechos 2:6 dice, y al ocurrir este estruendo, este soplo, la multitud se juntó, porque sonó un viento, y entonces la multitud se junta, porque algo estaba pasando. Y estaban ellos desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Entonces, esta lengua que reciben los apóstoles era un idioma. Ellos entendían que ellos estaban predicando y hoy está hablando mi idioma. Porque como os he dicho, ahí era una fiesta que venían muchos judíos de todos lados. Venían a esa fiesta. Y entonces comenzaron a escuchar que los apóstoles con los discípulos predicaban y los escuchan en su idioma. ¿Cómo es posible? Estoy escuchando en mi idioma. Esa es la lengua de Hechos capítulo 2. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo vino justamente a capacitarnos para ser testigos. Amados hermanos, si queremos ser una iglesia que impacte,
con el Evangelio, tenemos que ser una iglesia llena del Espíritu Santo, porque si no somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vamos a ser una iglesia muda. Muda. No vamos a hablar de Cristo. Vamos a estar mudos. Y eso no es la voluntad del Señor. No es la voluntad del Señor. Mi hermano, yo sé que a veces los contextos nos llevan a callarnos, pero eso no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que seamos fieles testigos, fieles anunciadores de Cristo, hablar de Cristo, que Cristo salva, Cristo transforma, pero lo vamos a hacer cuando somos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos del Señor, llenarnos de su Espíritu, para que nos transforme, porque necesitamos ser transformados, porque nuestra vida también tiene que hablar del Evangelio. Nuestra vida tiene que hablar del Evangelio. Muchas veces no hablamos del Evangelio porque nuestra vida no habla del Evangelio. Entonces tenemos que Dios nos siga transformando nuestras vidas para hablar del Evangelio. El Espíritu Santo vino para transformarnos y vino para capacitarnos para hablar de Jesús, para hablar de Jesucristo. Amén. Vamos al punto 4. ¿Quiénes fueron testigos del derramamiento del Espíritu Santo? Hechos capítulo 2, del 5 al 11, dice así. Vamos a ver todos los testigos, ¿vale? Y había judíos que moraban en Jerusalén. ¿Quiénes fueron los testigos? Los que moraban en Jerusalén, los judíos que moraban. Hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Sabían de todas las naciones. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó. Y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Los galileos eran la clase un poco más popular y están hablando otro idioma. Si con la justa hablan su propio idioma, ¿cómo estos galileos van a estar hablando otro idioma? O sea, que lo veían así, ¿cómo van a hablar de estos galileos? Versículo 7, y estaban asombrados. Versículo 8, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo es posible? Partos, medos en los idiomas, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos aquellos que se hacían judíos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. ¿Cómo es posible? Ahora que estaba en este evento, amados hermanos, este año dicen que por primera vez utilizan la IA, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces el pastor que predicaba, todos a través del móvil, a través de un QR, hicimos una descarga y escuchamos en nuestro idioma, había todos los idiomas que uno elegía. Entonces escuchamos en nuestro idioma lo que hablaba. Entonces, por ejemplo, escuchamos el testimonio de un grupo de pastores ucranianos. Y pusieron fotos, algo que nos conmovió mucho, ¿no? Estos pastores decían, ninguno de nosotros ha salido de Ucrania, hemos decidido quedarnos en Ucrania. Y contaban y hasta ahorita todos estamos vivos, decía. Aunque un pastor decía, un cohete estuvo a 60 metros de mi casa. Y otros han tenido también bombas y no han muerto, han tenido heridas, fracturas, salían ensangrentados, todo, pero se mantienen en Ucrania predicando del Señor. Y nos explicaban en ucraniano, pero a través de la aplicación
Bueno, yo lo escuchaba en castellano, ¿no? Escuchaba. Y yo decía, le compartía a un hermano hoy día cómo Dios está obrando ahí a través de ellos, las ayudas que dan y cómo colaboraban predicando el Evangelio. Y están ahí animados, un buen grupo de pastores fue. Pero a veces nosotros que estamos un poco más cómodos, a veces la comodidad nos hace más silenciosos. La necesidad, los problemas a veces nos vuelven más fieles. Esta iglesia se está manteniendo fiel, activa en el Señor, predicando en medio de la necesidad. Ellos que estaban escuchándole hablar, cada uno escuchaba en su propio idioma. No existía la IA en ese tiempo. Pero cada uno escuchaba, estaba hablando seguro Juan, Andrés, y lo escuchaba, y uno escuchaba en su propio idioma. ¿Cómo esto es posible? Era el milagro del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque este milagro también es representativo, creo yo. El mandato es a todas las naciones. Y ahí estaban representadas todas las naciones. Y ese es el objetivo de la iglesia. Nuestro objetivo es llevar el Evangelio al mundo entero. Y cuando llegó el Espíritu Santo, se predicó a casi todas las naciones que estaban representadas allí. Y no debemos perder nuestro objetivo, el mundo entero. El mundo entero tiene que conocer de Jesús. Tenemos que orar por nuestra España. Tenemos que orar por el mundo entero. Que conozcan de Jesús. Que conozcan de Jesús. Ellos fueron testigos y nosotros tenemos que ser los testigos de hoy. Que llevemos el Evangelio. Para ir terminando. 5. ¿Cuál es el significado del derramamiento del Espíritu Santo? Quiero, a manera de reflexión, de aplicación, ¿cuál es el significado del derramamiento del Espíritu Santo en esta fiesta de Pentecostés? Dice Hechos 2, versículos 12 y 13, los últimos versículos. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Reina Valera dice, llenos de mosto. ¿Cuál es el significado de este evento? Antes de hablar del significado, tomando este último versículo, quiero decirte algo, mi amado hermano. Siempre va a existir los que se burlan. Siempre van a existir los que se burlan. Esto no es nuevo. ¿Te imaginas esos corazones duros, no? Porque Dios se estaba manifestando de una manera muy especial. Algo como viento que soplaba, llamas de fuego, idiomas. Predicaban en los diferentes idiomas. Pero siempre hay los que se burlan. Y se burlaban de ellos, decían, están borrachos, están llenos de mosto. Y es que, mi amado hermano, siempre eso va a existir. Y si alguien se está burlando de ti, eso siempre existió. Y el Señor Jesús dijo, bienaventurados sois cuando os vituperen por causa de mí. Así que bienaventurado, siéntete, mi amado hermano. Bienaventurado, siéntete. Siempre hay gente que se burla. Lo ha existido siempre. Y existirá. Pero nosotros tenemos que mantenernos fieles. Porque aun cuando muchos se burlan o muchos se oponen, siempre hay personas que Dios ya tiene elegidas, que Dios ya las tiene predestinadas para que sean sus hijos. Por eso que nosotros tenemos que mantenernos fieles para poder sembrar y cosechar a las personas que ya Dios quiere salvar. ¿Cuál es el significado del derramamiento del Espíritu? En primer lugar, vemos que
el derramamiento del Espíritu significa para la iglesia mayor intimidad con Cristo. Dios envía su Espíritu para tener mayor intimidad con Cristo. Eso significa, ha venido el Espíritu Santo para que tú y yo tengamos mayor intimidad, mayor profundidad con el Señor. Mi amado hermano, quien nos va a ayudar en la intimidad con el Señor, debemos leer la palabra de Dios y el Espíritu Santo va a obrar por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo ha venido para que tengamos mayor intimidad, porque va a morar, va a estar dentro de nosotros, como hemos leído en Juan 14, 17. Esa fue la promesa del Señor, que el Espíritu Santo esté en nosotros y de esa manera tendremos mayor intimidad con Cristo. Lo buscaremos y tendremos tiempos especiales con el Señor. El Espíritu Santo se manifestó en tu vida cuando tú recibiste a Jesús. Pero tiene que seguir manifestándose en tu vida. El Espíritu Santo debe seguir manifestándose. A veces nos quedamos con el milagro de la salvación. A veces con algún milagro que el Espíritu Santo ha obrado en nuestra vida. Pero el Espíritu, que es real, tiene que seguir manifestándose. Tienes que obrar en tu vida. Tienes que dejarle obrar en tu vida. Tienes que seguir buscando al Señor. Tienes que seguir profundizando en tu comunión con el Señor. Porque en la profundidad de la comunión con Dios, el Espíritu de Dios se revela. Uno de los temas que se tocó en esta conferencia justamente fue la profundidad de nuestra vida espiritual para la manifestación del Espíritu. Y esto es verdad, porque cada vez que profundizamos más, el Espíritu Santo se manifiesta. Pero cuando no profundizamos más en el Señor, entonces el Espíritu no se manifiesta en nuestra vida. Dios quiere que nosotros le busquemos y que nos adentremos en las profundidades del Señor. Pero a veces estamos acostumbrados como una piscina. Una piscina, a veces solamente queremos que se mojen los pies, nada más. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entrar en la profundidad. Que el Espíritu Santo nos tome por completo. Pero para ello tenemos que profundizar nuestra vida espiritual. Tenemos que buscarle al Señor. Orar, leer su palabra, llenarnos del Señor. Pero a veces en esta vida agitada, en esta vida de mucho movimiento en nuestra vida, en esta vida de ausencias, de silencios, ya no estamos buscando al Señor. Tenemos que profundizar y tenemos que ir a lo profundo. No te quedes afuera. No te mojes, en otras palabras, solamente los pies. Profundiza. Entra en lo profundo. Que el Espíritu Santo hable a tu vida. Que el Espíritu Santo se siga manifestando en tu vida. Porque el Espíritu Santo vino para tener mayor intimidad con Cristo. En esta conferencia, cuando se habló de la intimidad con el Señor, Dios se manifestó de una manera especial. El Espíritu Santo en esa noche vino a tocarnos, a tocar nuestro corazón. Nos quebrantamos en el Señor, porque eso hace el Espíritu Santo, quebranta nuestro corazón. Pero eso ocurre cuando verdaderamente lo buscamos. No dejes de buscarle. No dejes de experimentar al Espíritu Santo. No te quedes con el milagro de la conversión. No te quedes con el milagro de algún momento, una experiencia en tu vida. Sigue experimentando al Espíritu que vino para que tengas más comunión con Cristo. Segundo,
¿Cuál es el significado? El significado del derramamiento del Espíritu es la unidad. Dios envía su Espíritu para mantener la unidad de la iglesia. La única manera de mantener la unidad de la iglesia es por medio del Espíritu. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad, ¿de quién? ¿De quién? La unidad no es tuya ni mía, ni de la iglesia. Es la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo vino para mantenernos unidos. ¿Te has dado cuenta que cuando tú conversas con otro creyente, sea de otro país, sea de otro lugar, sea de otra denominación, cuando son creyentes, uno se siente unido? ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Tú te sientes unido a otro creyente por el Espíritu Santo, porque mora en sus corazones. Y el Espíritu Santo vino justamente para ayudarnos a guardar la unidad. Nos da la unidad y nosotros tenemos que guardarla, y el Espíritu Santo nos ayuda a mantener esa unidad. El Espíritu Santo vino para ser una iglesia para el Señor. Hoy habrá muchas denominaciones, sí, pero somos una sola iglesia en Cristo. Una sola iglesia, la iglesia del Espíritu de Dios. Tercero, el significado del derramamiento del Espíritu es, como lo hemos venido repitiendo también, tener poder para ser testigos. El poder del Espíritu Santo. Dios envía su Espíritu para tener el poder, para ser sus testigos. No lo olvides, mi amado hermano. No lo olvides, tenemos que ser testigos. Y vamos a ser testigos cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Tenemos que ser testigos llenos del Espíritu Santo. Cuando los discípulos, los apóstoles fueron llenos del Señor, comenzaron a hablar de Jesús, comenzaron a hablar de Cristo, su vida cambió. Por eso que en otro momento, cuando ellos habían sido encarcelados y los seguidores de Cristo estaban siendo amedrentados para que no prediquen, ¿qué hicieron ellos? Hechos 4:31 dice que oraron. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? Y hablaban la palabra de Dios con valor. Miren cómo cambiaron. Antes tenían miedo, se estaban escondiendo. Ahora, en medio de la persecución, en medio de las amenazas, ellos oraron y llenos del Espíritu hablaban la palabra de Dios con valor. Y eso hace el Espíritu Santo, nos da valor para predicar. Ya no nos interesa la vergüenza o las burlas, no. Predicamos con valor. El Espíritu Santo vino a darnos ese valor, ese poder para predicar del Señor. Y para finalizar, Dios envía a su Espíritu para ser como Cristo, espirituales. Para ser espirituales. Romanos 8:5 dice, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El Espíritu Santo vino para hacernos espíritus. Sí se puede, escúchame, sí se puede. Tú no vayas a pensar, ay, es que pastor, vengo de derrota en derrota. Le fallo a Dios, me sale mi carne, me sale mi genio, me salen mis antepasados. No puedo controlar mi lengua, no puedo controlar mi carácter. Pero sabes, el Espíritu Santo vino para hacernos espirituales, para llevarnos en las cosas del Espíritu. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¿Qué necesitamos? Ser llenos del Espíritu Santo. Mi amado, mi amada, amigo, el Espíritu Santo es el único que va a transformar tu vida y va a hacer de ti un hombre o una mujer espiritual. El Espíritu Santo sí puede. Tú y yo no podemos.
pero el Espíritu Santo sí puede. Entrégate a su poder, entrégate a su llenura, vive bajo la llenura del Espíritu Santo. Cierra tus ojos para terminar orando. Nos encontramos todos los domingos a las 6 de la tarde. También puedes conocernos durante la semana en nuestras diferentes reuniones. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos gozamos que estés aquí.